Hola, muy buenas noches amigos. Estamos en tiempo de entrevista, estamos en tiempo de la cortina y tenemos hoy con nosotros a un gran experto en la situación, a una persona que conoce muy bien nuestra sociedad y a una persona a la que tengo el gusto de vez en cuando de poder hablar con ella y encontrarnos en este mundo tan cruel en el que se está convirtiendo nuestra patria España. Carlos Astiz, buenas noches. Hola, buenas noches. Carlos, quería comentarte, estamos viviendo una situación en nuestro país en la cual, bueno, la cosa no va muy bien. Y no va muy bien porque precisamente las personas que se supone que hemos elegido para que manejen esto, pues están un poco manejando su interés y no el de la ciudadanía. Carlos, ¿cuál es el problema con el que se enfrentan ahora mismo los españoles gracias a estos dirigentes que no están haciendo lo que toca? Hombre, yo creo que cada vez es más consciente la mayoría de la población española de que nos enfrentamos a problemas decisivos sobre nuestro presente y nuestro futuro. Yo creo que la mayoría de la población de los españoles sabe que están en juego en estos momentos no solamente nuestros derechos y libertades, no solamente nuestra democracia, sino el hecho mismo, el concepto mismo de nación. Es decir, está en peligro la unidad nacional, está en peligro el futuro, la propia esencia de España y, en consecuencia, el futuro de todos los que habitan en ella. Bueno, la verdad es que pienso que llevas razón en lo que estás diciendo, pero que hasta hace muy poquito nuestra sociedad ha estado muy dormida. ¿Por qué ha estado tan dormida, tan despistada? ¿La culpa la han tenido los medios de comunicación o la manipulación de los medios? A ver, yo creo que España es un país muy importante en el entorno internacional, mucho más de lo que por su población o por su extensión o por su potencia económica o cultural tiene, ¿no? Que tendría objetivamente. Es decir, somos, a fin de cuentas, una parte esencial de lo que es el pasado, la esencia, la raíz de cientos de millones de personas que comparten nuestra cultura, nuestro idioma, nuestros puntos de vista, nuestra defensa de la libertad, hoy de la propia estructura de la concepción humana, de quiénes somos, ¿no? Yo creo que por eso es muy importante España y por eso España es uno de los objetivos claros a batir por parte de esos grandes poderes económicos y políticos que intentan precisamente destruir nuestras sociedades, destruir nuestras naciones y destruir a los individuos que en ella habitan. Yo creo que en los últimos quizás 50 años hemos asistido a todo un proceso de entontecimiento, de adormecimiento de los españoles, precisamente por esa importancia. Es decir, en ese proceso han colaborado los principales partidos. Recordemos cómo en los últimos 50 años se han repartido el poder, básicamente el poder central, entre el Partido Socialista y el Partido Popular, o sus variantes, y en esencia han compartido la misma agenda, que en esencia también es la Agenda 2030, que pretende que seamos menos, es decir, con una reducción de población clara, que las naciones dejen de tener potencia suficiente para enfrentarse a Wall Street y compañía, que estemos más aislados, que seamos más pobres o que seamos menos cultos, ¿no? Yo creo que todo esto está en el fondo de ese proceso de destrucción de la nación que ha encabezado y que ha acelerado desde Zapatero hasta Pedro Sánchez, pero en el que también ha colaborado Mariano Rajoy y similares. La situación en la que nos encontramos hoy con respecto a Cataluña y similares, es decir, con respecto a todos los separatistas a los que seguimos alimentando con nuestro dinero, tiene su base, tiene su origen en el golpe de 2017, del que Rajoy lo único que hizo fue la puntita nada más. Es decir, el Partido Popular tiene un problema y es que, en general, frente a los grandes problemas de España, lo único que hace es intentar poner parchecitos. Es decir, en el caso de 2017, con un golpe de Estado, con terrorismo en las calles y la vulneración de todas las normas de convivencia en Cataluña, lo único que se le ocurrió fue, digamos que lloriquear, es decir, poner a los jueces por delante, pero había que hacer cosas que son evidentes y que había que haber hecho desde el inicio de la transición, la ilegalización de todos los partidos separatistas. Es decir, si alguien no quiere construir la nación con nosotros, no tiene sentido ninguno que participe en nuestros procesos democráticos, no tiene sentido que desde luego chupe de nuestros impuestos a través de los presupuestos del Estado. Es decir, esto es así de claro. No hay prácticamente ningún país en el mundo
que permita no solamente la legalización de partidos separatistas que quieren romper esos países, sino que además esté albergando a los descendientes de terroristas que sembraron de sangre sus calles, que además está financiando precisamente todos los proyectos de ruptura de esa unidad nacional con grave quebranto de las haciendas y del futuro de todos los españoles. Eso es ilógico, es idiota. Pero ¿qué sucede? Que desde la transición para acá, lo que ha habido es un proyecto muy inspirado por todos aquellos enemigos de España que lo que quieren es dividirnos para debilitarnos, porque somos una fuerza cuando estamos unidos, cuando tenemos un objetivo común, una fuerza a temer, precisamente porque no nos doblegamos fácilmente. Bueno, de todo lo que me has dicho, saco varias conclusiones que me abren varias preguntas. Vamos a ir por partes. La primera pregunta que me abren es la internacionalización del problema. Leía yo hace muy poquito, hace unas horas, un interesantísimo artículo en el cual se hablaba precisamente de esto. Es decir, que en el fondo, Pedro Sánchez o Mariano Rajoy no son nada más que dos peones de brega de una internacionalización del problema. Es decir, quizás estén sujetos a los designios de un ser superior, que no es precisamente Dios, sino un ser superior dentro de lo que tú llamas la Agenda 2030, que es uno de nuestros grandes problemas y desafíos del futuro, porque la Agenda 2030 ya estamos dándonos todos cuenta de que es en nuestra contra y no a nuestro favor. Quizá el problema catalán, el problema vasco, el problema gallego, todos los problemas de construcción de un reino de taifas en España vienen de fuera precisamente para debilitamiento y podemos señalar con un dedo. Sí, yo creo que no solamente vienen de fuera, es decir, tenemos también una parte de nuestro enemigo en casa, ¿no? Es decir, y lo hemos tenido, por ejemplo, en una burguesía vasca o catalana que ha vivido del chantaje, ha vivido de todos nosotros sobre la base de extorsionarnos. Es decir, porque realmente la burguesía catalana, la burguesía vasca, en su momento tuvieron una importancia como vector de negocios, como vector de proyectos de futuro. Es decir, desde hace 40, 50 años, ese afán de construcción, ese afán de renovarse, ha desaparecido. Recordemos lo que era Bilbao como la gran capital industrial de España hace 50 años y hoy es el Guggenheim. Punto. Recordemos el impacto que podía tener económicamente Barcelona, y la bolsa de Barcelona era la segunda bolsa de España, una de las más importantes de Europa, quizás al nivel de la que podía tener Turín o incluso algunas veces Frankfurt, y hoy no es nada. ¿Por qué? Porque todos esos negocios, todos esos grandes capitales se han convertido en simples subsidiarias del Estado, de chupar de la teta del Estado, mayoritariamente. Hasta el extremo de que hoy España ha dejado, y precisamente el proceso de la transición, una de las cosas que intentó fue hacer eso y lo consiguió, fue destruir la octava potencia industrial que era España en ese momento. En el año 76 España era la octava potencia industrial del mundo. Precisamente después de la transición y de ese diseño para debilitarnos, con Felipe González y también con José María Aznar, España perdió la industria automovilística, los altos hornos, la industria pesquera, etcétera, etcétera, la industria de construcción naval. Es decir, en beneficio de otros países, en beneficio de otros grandes capitales, en ese diseño de hacer de que España fuese una potencia debilitada y en trance de destrucción. Pero en este caso concreto, que hay manos extrañas, manos lejanas en el proyecto, es evidente. Es decir, Pedro Sánchez no se entiende, la propia personalidad de Pedro Sánchez, sin el apoyo de George Soros a través de National Endowment for Democracy, una de las entidades en las que Pedro Sánchez basa su carrera política, vinculada directamente a Open Society. Pero el proyecto de catalán, que está vinculado también a Open Society, que ha financiado una parte muy importante de Tsunami Democratic y de los CDR. Es que es una cosa tan evidente que cualquiera puede verlo, puede buscarlo en las hemerotecas para darse cuenta de que detrás está, igual que el proceso de inmigración, es decir, Open Arms vinculado también al proceso separatista catalán, es el que trae una parte de la inmigración irregular e ilegal a España, está directamente financiado por George Soros y sus Open Society. Y no casualmente se llama el barco el Open Arms, ¿no? Todo esto, es decir, hay toda una serie de engranajes
que son evidentes, que no son secretos ni ocultos, son tan evidentes que cualquiera puede encontrarlo, simplemente con que busque un poco en las hemerotecas, con que busque un poco en Internet. Es decir, que detrás de Pedro Sánchez o detrás de Artur Mas o detrás de Puigdemont, lo que hay es dinero procedente de Wall Street, de los grandes fondos de inversión, y de George Soros en concreto, o de los Rockefeller o de los Ford. Eso es que tienen una agenda precisamente para destruir, para iniciar un proceso de deconstrucción, de destrucción de los individuos, de las parejas, de las familias, de las patrias. Es eso, y de las sociedades democráticas, sus derechos y sus libertades. El objetivo es que España sea no una sola España, sino 3, 4 o 5 a medio plazo. Y además, en ese sentido, en todo ese proceso, todos los habitantes de España, menos las marionetas que chupan del bote, seamos mucho más pobres, seamos muchos menos, y que además hay un proceso de sustitución demográfica, cultural, incluso racial y religiosa. Eso es una evidencia y eso está vinculado directamente a la Agenda 2030, que nos venden como la única posibilidad, el único futuro posible. Y eso es mentira. Es decir, la ventaja es que los españoles tenemos cada vez más claro que ese es el enemigo, tenemos cada vez más claro que lo que está en juego es nuestra democracia, nuestras libertades, nuestra nación y, en consecuencia, nuestras posibilidades de futuro. Y efectivamente, como decía ese señor gaseado por lo que evidentemente no son policías, sino esbirros al servicio de Marlaska y de un gobierno que tiende hacia la tiranía, es España ha despertado. No, me has hablado de un tema que pasó el lunes de la semana pasada, en el cual la policía pues atacó a los manifestantes, porque los manifestantes eran, si echamos una visual general, había una edad media superior a la de jubilación. Es decir, básicamente había muchos jubilados, también había muchos jóvenes, pero en primera línea y protestando, pues había personas que estaban de 65, 70, 75 años, gente francamente mayor. Eh, Actúan las fuerzas de seguridad del Estado a una hora muy concreta que luego se ha ido repitiendo. Hemos visto que la gente que organiza lío en las manifestaciones lo hace siempre a las 10 de la noche y tras que lleguen señales telefónicas que además se les oyen, ¿no? Como suenan los teléfonos a los que ya están identificados como los que organizan el lío, y a continuación, la policía ya está preparada y entonces los policías curiosamente ya saben a quién tienen que pegar, porque concretamente hay quien se ha estado entreteniendo en fotografiar a los que provocan y alteran la seguridad ciudadana, y a esos la policía nunca les ataca, o si los ataca rápidamente dicen soy un compañero y tal. Eso está grabado en vídeo, está grabado en audio, hay fotos y no, es una cosa descaradísima. ¿Cómo es posible que estos sicarios, porque ya a las fuerzas del orden vestidas de azul hay que tratarlos de sicarios, yo por lo menos los trato así, ya, o sea, es una cosa impresionante. ¿Cómo es posible que estos tipos que nos han estado pidiendo que les apoyáramos para que les pagasen igual que a los Mossos de Escuadra o a la Ertzaintza, ahora resulta que son los que provocan y atacan a pobres viejos que precisamente les están defendiendo a ellos? ¿Hasta qué punto se ha perdido la ética y la moral en esta sociedad? Hombre, yo creo que tenemos un gobierno que ha hecho de la mentira su manera de estar en público. Que la palabra de Pedro Sánchez o de cualquiera de sus ministros no vale nada, ni siquiera ni el papel en el que se escribe, no vale nada, o sea, porque este señor miente hoy, es decir, ahora se desmiente a sí mismo de lo que ha dicho hace 10 minutos, no hace 10 días ni 10 meses, hace 10 minutos. Y una falta absoluta de vergüenza. Es decir, les da igual. Pero oiga, ahora mismo en cualquier televisión estamos asistiendo a todo un rosario de manifestaciones contra la amnistía de todos los miembros del gobierno, incluyendo el propio Pedro Sánchez. Todos diciendo que era inconstitucional, que era ilegal, que jamás lo iban a hacer. Y ahora lo están haciendo, lo han presentado y lo van a defender y va a ser el elemento crucial para que este señor continúe en el poder impulsando su agenda de destrucción. Por eso se lleva tan bien con los separatistas, por eso busca en los separatistas
su acomodo y sus aliados. ¿Por qué? Porque tienen el mismo proyecto, que es la destrucción de nuestro país. Y yo creo que en este sentido, es decir, lo que sí es cierto es que una parte muy importante de la población española ha despertado. Le enviaba las imágenes a una amiga venezolana que vive en Estados Unidos y me decía, esto ya lo he visto. Este proceso, es decir, de los jueces sometidos al poder político, la separación de poderes dejando de existir, la policía atacando a los ciudadanos que pacíficamente se manifiestan, con manifestaciones enormes, tremendas, que realmente se pasan por el forro, esto ya lo he visto, ya lo vi en Venezuela. Este es el proceso de la tiranía. Y la mayoría de los españoles, escarmentados en el pueblo venezolano, lo que sí vemos es que estamos caminando claramente hacia un proceso de tiranía, así, con un tirano que además, es decir, lo único que puede ofrecer es su miedo. Es decir, han blindado el Congreso para la sesión de investidura como si realmente los españoles fuésemos todos agentes de los SEALs, ¿no? Que fuésemos a atacarlos, una cosa desmesurada. Atacan a los manifestantes de Ferraz por el hecho de tocar una valla. Es ridículo. Pero ¿qué sucede? Que lo que intentan es precisamente difundir el miedo, extender la represión hasta el extremo de que nadie se ose mirar al policía de turno, no vaya a ser que te detengan. Esto es el inicio de una tiranía. Millones de españoles hemos salido a la calle este fin de semana para decir no vamos a aceptar la tiranía. Incluso las componendas que puedan tener algunos políticos satisfechos de ser el recambio de un tipo que está a punto de estar quemado, como Pedro Sánchez, que no nos vale. Nos vale el pedir precisamente explicaciones. Yo creo que estamos en ese punto de pedir explicaciones a todos los que se han hecho responsables de esta destrucción de nuestro Estado de Derecho. Hay que pedirle responsabilidades, hay que pedirle explicaciones al presidente del Gobierno, a todos sus ministros, a sus subsecretarios, a sus directores generales. Hay que pedirle explicaciones a los diputados y senadores del Partido Socialista, pero también de Sumar o de Podemos, que han apoyado todo este dislate. Hay que pedirle explicaciones a los enlaces sindicales, a los líderes sindicales que han apoyado esta ruptura de la democracia española, comisiones y UGT, que tenemos ahora dentro de unas semanas elecciones sindicales en numerosas empresas. Nadie puede dejar de pedirle explicaciones a su representante sindical de comisiones UGT cómo estás apoyando esto. Y si no lo apoyas, rompe con estos tipos que no solamente viven de nuestro trabajo, viven de chupar de nuestros impuestos, sino que no dan explicaciones de en qué se lo gastan. Es decir, que están claramente demostrando que son enemigos de los trabajadores y desde luego enemigos de España. En este sentido, yo creo que tenemos que ser, de todas estas manifestaciones, de toda esta protesta, de toda esta reacción popular de toda la nación española, creo que tenemos que ser mucho más implacables, mucho más exigentes con nuestros políticos, con nuestros representantes en cualquier esfera de la vida. Todo aquel que reciba dinero público, sindicatos, patronal, ONGs, partidos, etcétera, tiene que dar explicaciones hasta el último céntimo. ¿Cómo es posible que a estas alturas, Yoli Vestiditos siga sin explicarnos con quién y dónde ha ido en nuestro avión, con nuestro dinero? Esto es incomprensible en una democracia real. De donde vamos es precisamente a una dictadura, más o menos, y desde luego mucho menos colorista que la de Venezuela, porque además aquí hace más frío. Yo creo que en este sentido la población española ha empezado a despertar y tiene que exigir responsabilidades a todos y cada uno de los responsables en todo este proceso de liquidación de nuestro futuro, de liquidación de lo que debe ser una España próspera, libre, para nosotros, para nuestros hijos, para nuestros nietos. Eso es una evidencia, ¿no? Es una evidencia que la gente va a exigir esas responsabilidades. El problema es quién va a hacer que esas responsabilidades haya que depurarlas, porque si observas, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están bastante bien controladas. Ha habido algunos representantes sindicales en la Guardia Civil que, bueno, pues han levantado la voz y han dicho, oiga, yo he jurado defender a España hasta la última gota de mi sangre. Y el señor Marlaska ha dicho, sí, pues a tu casa, sin empleo y sin sueldo. Y no he visto al resto de los guardias civiles ponerse duros en ese tema. Los jueces, sí ha habido una cierta reacción en los jueces,
pero no mucha. Hay que tener en cuenta que más de la mitad de los jueces ahora mismo están dentro del ámbito de jueces para la democracia, que son en su inmensa mayoría mujeres adoctrinadas con la ley de violencia de género, etcétera. Hay un problema, desde mi punto de vista. Se le ha dado mucha cuerda a este tema y se le ha dado mucha cuerda precisamente por la gente de la derecha. Han permitido, han votado leyes como la de violencia de género. Hay diputados del PP que han votado la ley del sí es sí, que dicen es que la ley del sí es sí, pero hay nombres y apellidos que identifican a diputados del PP que han votado esa ley. Y yo te voy a decir una cosa, estoy harto de ver a diputados del PP con el redondelito de la Agenda 2030, igual que los del PSOE o igual que cualquier otro. De modo que dudo mucho que esa posible contestación venga de los políticos. Dudo mucho que los jueces, salvo raras excepciones, se pongan en su sitio. Hay algunos que se han puesto, indiscutiblemente, en el Tribunal Supremo y en algunos tribunales regionales. Pero a nivel de abajo, que prácticamente son todos juezas para la democracia, esas juezas para la democracia no las veo yo enfrentándose a la situación. ¿Qué otras Hombre, posibilidades tenemos? La realidad es que Jueces para la Democracia ha sido uno de los firmantes de la denuncia del manifiesto conjunto contra esta ley de amnistía, precisamente porque vulnera la separación de poderes, porque coloca a los jueces en una posición supeditada frente al Poder Ejecutivo y en ese sentido parece que no hay fisuras. Una de las cosas que tenemos que tener claros, todos, jueces incluidos, es que aquí nos dejan, si estos avanzan, si la población, si el pueblo fracasa en frenar todo este golpe de Estado, porque hay que llamarlo por su nombre, es un golpe de Estado, es una liquidación de la democracia. Si lo consiguen, los jueces van a ser simples marionetas, es decir, sobre sus puñetas para decir y hacer lo que diga el gobierno. Y en ese sentido, decir, chicos, podéis haberos ahorrado la oposición, con entrar en el Partido Socialista, probablemente hubierais podido ser jueces igual, ¿no? Es decir, y con menos problemas. La realidad es que si quieren defender su propio papel, si quieren defender su propia esencia, no pueden hacer más que denunciar esta situación y yo creo que lo han hecho. Lo han hecho, es decir, todas las asociaciones de jueces, Jueces para la Democracia incluidos, se han negado a ratificar este proceso. Yo creo que en este sentido también las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad tienen mucho que decir. Es decir, un policía no está para cumplir órdenes, como algunos de ellos han dicho. Están ustedes para cumplir órdenes siempre que esas órdenes estén de acuerdo con la ley. Es decir, usted está para proteger las leyes y los derechos de los ciudadanos, no para cumplir las órdenes de un tirano. Yo creo que esta es una cosa evidente. Y yo creo que la presión popular que se está viendo en todas partes, es decir, ayer en Gijón parecía que iba a cenar un ministro o un alto cargo y en plena lluvia en el puerto de Gijón, con todo blindado por las fuerzas de seguridad, allí aparecieron decenas de habitantes de Gijón para exigir que dimitan, para exigir que retiren este proyecto de destrucción de España. Y yo creo que eso va a ir incrementándose. Habrá otras posibilidades, es decir, Solidaridad ha llamado a una huelga general el día 24. Es decir, no será el punto final. Es decir, estamos en una carrera de largo recorrido en el que efectivamente habrá que dar muchos pasos, hacer muchas cosas, porque está en juego nuestra propia esencia como nación, como individuos, como sociedad democrática, y eso es algo que no se puede perder. No estamos simplemente para sustituir a un fulano por otro. Es decir, mientras algunos miembros del PP gritaban el domingo Pedro Sánchez dimisión, lo que la inmensa mayoría de la población, de los manifestantes, estaba reclamando es Pedro Sánchez a prisión, porque realmente este intento de golpe de Estado es un delito que tiene que terminar en la cárcel después de su paso por los tribunales, indudablemente. Y en este sentido, yo creo que hay que hacer también una referencia a los medios de comunicación. Sin el apoyo cómplice, a veces con el silencio, pero otras veces con la mentira y la tergiversación de los principales medios de comunicación, no se entendería toda esta situación. Y ese silencio cómplice tiene un precio.
y es el precio de las subvenciones que el gobierno con nuestro dinero le ha dado a esos grandes grupos mediáticos precisamente para que tergiversen, para que manipulen, para que intenten ocultar la realidad frente a la opinión pública española. Yo creo que eso hay que reclamárselo a cada uno de los medios en los que tú lees o los medios en los que tú participas. También cuando te encuentres con alguno de ellos, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás mintiendo? ¿Por qué estás ocultando la realidad? Todo eso, yo creo que esa exigencia de responsabilidades de todos aquellos implicados por activa o por pasiva en este proceso de golpe de Estado, en este proceso de llevarnos hacia una dictadura tiránica, tienen que verse confrontados con la mayoría de la población. Es decir, estés donde estés, en un ayuntamiento, en un restaurante, en tu centro de trabajo o en la calle. Es decir, ¿usted por qué está colaborando? ¿Por qué quiere liquidar mi nación? ¿Por qué quiere liquidar mi futuro? ¿Por qué quiere hacer inviable el futuro de mis hijos? Esa es la realidad. Y eso es lo que tienen que empezar a reclamar. Y eso es de lo que tienen que empezar a dar cuentas todos estos. Bueno, nos hemos quedado sin tiempo, por desgracia. Quería pedirte una última carrera de un minuto, un mensaje de esperanza para la gente, algo que haga que la gente salga a luchar a la calle. Yo creo que la gente ya está luchando en la calle, es decir, habrá que encontraremos múltiples formas. Hay que tener en cuenta una cuestión muy importante. Es decir, cuando la corona, el Estado abandonó a los españoles en 1808, los españoles no se rindieron. Y hoy los españoles no nos vamos a rendir. Es decir, yo creo que todos tienen sus responsabilidades. El rey, el primero, si quiere tener futuro para su hija, si quiere tener futuro para él mismo. Es decir, porque ahora, cuando se está dilucidando, es decir, si la nación tiene futuro o no, que la mayoría de los habitantes de España estamos dispuestos a pelear porque lo tenga. Es decir, porque nos va nuestra propia existencia y la de nuestros hijos, en nuestros hermanos en ello. Es decir, el que no, que se retire, porque le va a barrer la historia. Es decir, y desde luego, a lo largo, es decir, incluso España es un país muy curioso, es decir, esto lo he hablado muchas veces con gente de fuera y de dentro. España es el único país del mundo que yo conozca que mantiene un proyecto político de unidad nacional, de reconquista a lo largo de 7 siglos, que es un proyecto que dura generación tras generación, tras generación, tras generación, hasta que se consuma. Y podrá tardar más o menos, yo creo que en este caso seremos bastante más rápidos, pero España volverá a recuperar su capacidad de tomar las decisiones sobre sus propios destinos. Volverá de nuevo a erigirse en una gran potencia como lo que es y lo que puede ser, y desde luego terminará con todos estos sinvergüenzas, falsarios y mentirosos, y aparte de corruptos, que tendrán que terminar ante los tribunales, sin duda. Bueno, pues lo único, darte unas enormes gracias por haber compartido con nosotros estos minutos y mi eterno agradecimiento porque no es tan fácil traer a alguien que tenga los pelos en la barba y no en la lengua. De acuerdo, amigo. Muchísimas gracias, Carlos. Muchas gracias a vosotros.